Bueno, pues saludarlos a todas y a todos. Buenos días o buenas tardes. Aquí desde Santiago pues estamos a mitad del día ya pensando en el almuerzo. Y bueno, vamos a comenzar otro día más, como hace algunas semanas que venimos haciéndolo, pues la parte de gestión de riesgos pues para un modelo eficaz, ¿no? En principio, vamos a hacer un circuito completo, como decía Esperanza, pues un poco más a nivel conceptual para el ciclo de vida y algunos aspectos metodológicos, para luego pasar a lo que sería la aplicación y ahí veríamos cómo se puede gestionar todo, la identificación del riesgo, la gestión integral del mismo, ¿no? En este webinar vamos a hablar del marco conceptual de gestión del riesgo, entendiéndolo como la evaluación del riesgo más la gestión de controles, pero la gestión de controles y el despliegue pues serían otro webinar, ¿vale? Yo imagino que sería el del día 21 de diciembre, casi ya con la Nochebuena encima. Entonces, simplemente pasando un poco a materia, a entrar en la materia, pues bueno, siempre hay que empezar pues lo más por el principio posible. No vamos a empezar por el antiguo Egipto ni cómo se gestionaba la gestión de riesgo y gestión ambiental en el Paleolítico, pero bueno, más o menos para hacer una idea de cómo vamos a ir enfocando todo este proceso, ¿vale? Es algo bastante normal y definido y entendido, todo el mundo lo conoce, pues que a partir de la revolución industrial, a principios del siglo, bueno, mediados finales del siglo XIX y sobre todo el siglo XX, sobre todo durante el periodo de entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí el boom pues fue bastante grande y significativo. Y a eso nos referiremos. No vamos a entrar muy en detalle de lo inicial, pero bueno, es algo característico que siempre en las distintas culturas se ha intentado pues controlar los riesgos pues para minimizar los efectos negativos durante la construcción de infraestructura. Estoy refiriendo pues yo que sé, el antiguo Egipto, etruscos, romanos, árabes, incas, pues aztecas y tal, pues pretendían pues minimizar los distintos riesgos para no, bueno, más que ligado a la vida de las personas, pues más ligado a los retrasos y a la propia gestión de los plazos, ¿no? Por ejemplo, el emperador Trajano hizo el primer puente sobre el río Danubio en el siglo, creo que siglo II después de Cristo, y lo hizo en un tiempo récord. Él dijo, tienes que estar en 2 años. Y claro, la gestión de infraestructura, planificación y todo eso, pues se llevó a cabo pues de la forma, pues casi que como lo hubiéramos hecho hoy día. ¿Ok? Entonces, toda esa dinámica de gestión del riesgo, para evitar las distintas consecuencias en la seguridad y salud de las personas, no estaba tan pensado, como digo, en seguridad y salud de las personas, pero sí en retraso y un poco la parte económica y cumplimiento de plazos, ¿no? A partir ya de la Segunda Guerra Mundial, pues se empezaron a introducir conceptos ligados a la gestión de riesgo más a la evaluación de seguridad y salud, ¿vale? Un caso, voy a ir desplegando algunos casos que nos llevan hasta a esta medida, ¿no? ¿Por qué se empieza a pensar y qué detonantes se dan pues, para la gestión del riesgo? El camino que nos lleva hasta ahora y el camino que nos queda en el futuro pues se fundamenta casi siempre, y desgraciadamente, en el análisis de sucesos. Entonces, a través del análisis de sucesos, hacemos un conjunto de lecciones aprendidas que se encuentran en metodología y nuevas formas de trabajo, pues para evitar lo que serían los distintos peligros que se van apareciendo en lo que serían las distintas actividades, ¿no? Ligados a la seguridad y salud y ligados, evidentemente, a los impactos ambientales. ¿Vale? Entonces, en este sentido, siendo un poco una serie de ejemplos que pudieron llegar a suceder en los distintos momentos, hay un caso pues claro que es en la carrera espacial. En la carrera espacial se aprendió muchísimo en cuanto a la gestión de procesos y en cuanto a la gestión de riesgos y
los distintos accidentes que fueron apareciendo, nos dieron grandes metodologías, como por ejemplo la metodología MEF, pues que me va a permitir hacer un análisis y después a partir de ahí pues somos capaces de ir analizando y estableciendo medidas de control y chequeo, pues para que la seguridad y salud de los distintos trabajadores pues no se vea comprometida, ¿no? Grandes exponentes son pues la industria nuclear, la industria o la carrera espacial y todo el tema de la industria química, petroquímica. ¿Vale? Hay casos pues bastante flagrantes donde distintas tomas de decisiones o no haber sido capaz de establecer medidas preventivas pues llevaron a grandes catástrofes con cientos de muertes y evidentemente la problemática ambiental que vino acarreada, ¿vale? El programa Apolo, pues como os digo, es un aspecto pues bastante importante que, como saben, pues se dio durante la Guerra Fría, fue la carrera espacial, y esa gran Guerra Fría entre los distintos bandos, pues el bloque aliado y la Unión Soviética, pues provocó, por un lado y por otro, pues que se fuesen haciendo una serie de mejoras en cuanto a la propia dinámica y gestión. ¿Okay? Entonces, el Apolo 1, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos pues sería las distintas pruebas de lanzamiento. Esto era muy al principio, o sea, todavía estamos ahí muy iniciando. Todos los distintos aspectos, cómo motivarlo, etcétera. Aquí ni siquiera estaba Star Wars estrenada, o sea, estábamos aquí iniciando todo lo que tendría que venir, ¿no? Entonces, durante este proceso, se estaban haciendo una serie de desinfecciones y esterilizaciones a través de alcohol en un ambiente súper explosivo porque estaba muy enriquecido con oxígeno. Entonces había una serie de estufas porque los astronautas tenían frío, estaban en las pruebas, ¿eh? Y se dio el suceso de que se produzca una inflamación, se produzca una llama, hubo una explosión y evidentemente el astronauta que estaba dentro pues murió en cuestión de segundos, ¿no? En 17 segundos pues murieron, ¿no? Los distintos astronautas que estaban ahí. Desde entonces pues hay medidas bastante detalladas, pues por ejemplo para evitar que los materiales sean ignífugos, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que más se aprendió en ese momento y son cosas que se ven en el día a día, pues sobre todo en airbag y en distintos mecanismos, pues que son utilizar explosivos pues para apertura automática y rápida, de manera que en cualquier momento cuando suceden las características determinadas, pues hay explosivos que abren las puertas, hay explosivos, pues en otros casos, pues por ejemplo, se dispara un airbag, etcétera. Entonces, todos estos puntos sucedieron a través de un análisis causal y establecieron distintas medidas. Como digo, estos fueron a fecha pasada, pero después establecieron medidas en el análisis de riesgo, pues para que nunca volviera a pasar, ¿no? En el ámbito nuclear, pues una característica bastante emblemática pues es un accidente en Reino Unido, que bueno, otro aspecto ligado de la Guerra Fría fue la carrera armamentística ligada al nuclear. Bueno, se inició anteriormente durante la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, se hicieron las pruebas y ver qué bomba era más grande y tal, pues se fueron llevando a cabo estas distintas medidas, ¿no? Entonces, en esta carrera de armamento nuclear, pues Reino Unido pues, decidió sumarse a la misma. Tenían una central nuclear para producir tritio para este desarrollo armamentístico. Se comenzaron los procedimientos a toda prisa, redimensionando y gestionando sobre algo que ya existía. Y entonces en este sistema era necesario un recorrido donde no tenían termómetros en todas las distintas áreas, se produjo una ignición y bueno, al intentar refrigerarlo con aire, era un sistema de refrigeración con aire, yo creo que fue uno de los únicos que había en Europa y en el mundo, que se les ocurrió hacer un sistema de refrigeración a esas temperaturas con aire, y evidentemente la temperatura era bastante alta, no sabían exactamente qué temperatura era la que había en el núcleo o en uno de los núcleos
y pues evidentemente al meterle aire le metieron oxígeno y pues la explosión, los fuegos artificiales pues fueron bastante bonitos, ¿no? Una de las características de gestión del riesgo, en este caso, es que hubo alguien que se adelantó, previó que hubiera cualquier contingencia y ahí estableció lo que se llamaba la locura de Cockcroft, ¿vale? Esto era un filtro que era bastante costoso. Algunas personas decían que era una locura, que eso nunca iba a pasar. En los análisis de riesgo que tenían en aquel momento, pues tenían establecido que eso era poco probable que pudiera llegar a suceder y como el coste era muy alto, aquí se introduce una variable que es importante en la gestión del riesgo, que son los costes y los presupuestos que los que se cuentan. Entonces, en este caso, si esta persona insistió, se le hizo caso y gracias a Dios, pues esto hizo que el sistema de contención pues fuese suficiente. Las chimeneas que había, pues evidentemente la liberación de gases y partículas radiactivas pues se contuvo y gracias a eso pues no pasó a más, ¿no? Porque el sistema lo pudo contener. Entonces, una medida de control ante una mala gestión preventiva, pues hizo que efectivamente el riesgo fuera, o la consecuencia de este peligro, pues fuese menor, ¿no? Una característica pues bastante interesante de cómo a través de los distintos estimaciones y a través de las distintas decisiones que se van tomando en la cadena de producción o en la cadena de estructura a la hora del diseño y ejecución de una infraestructura, pues cómo es necesario llevar a cabo todos estos aspectos, ¿vale? Otro tema, en este caso en el ámbito industrial químico, pues el accidente ocurrido en Reino Unido en el 74, en el cual esta planta pues fue virtualmente demolida en una explosión de extraordinarias dimensiones. No hace falta, como digo, hablar de accidentes nucleares, en el cual pues 28 trabajadores resultaron muertos y 36 sufrieron heridas graves. Y esto porque, gracias a Dios, sucedió durante el turno de noche, en el cual, pues bueno, pues no estaba todo el mundo allá, ¿no? El suceso, bueno, así a grandes rasgos, uno de los puntos donde se estaba trabajando se sufrió una avería, se hizo un bypass a toda prisa con una serie de tuberías, nodos y tal, pero resulta que no estaba dimensionado correctamente, se elevó la presión, se elevó la temperatura, el bypass este, como digo, falló y pues ahí se produjo un escape y hubo una explosión, ¿no? Entonces hubo un fallo de la tubería, la dimensión de la tubería no era la adecuada, hubo un fallo previo en alguna parte del sistema y entonces hubo una explosión en la línea de aire de los distintos reactores porque no fueron capaces tampoco de introducir nitrógeno porque no tenían en la planta y mientras lo traían y no, estaba de camino el nitrógeno y antes de que pudieran llegar a refrigerar un poco el sistema pues para disminuir la presión, pues la cuestión explotó, ¿vale? Otro caso emblemático que creo que no lo hemos puesto acá es el caso de una serie, esto sucedió en Estados Unidos, era el caso de una serie, en una industria en la que fabricaban relojes, utilizaban material radiactivo como sistema reflectante. Entonces era, claro, evidentemente era radiactivo y por la noche pues brillaba. Entonces con eso las distintas trabajadoras, porque eran básicamente mujeres, las distintas trabajadoras utilizaban pinceles muy finitos, iban mojando en esta pintura radiactiva e iban escribiendo. Se le decía que para que hiciera un número muy pequeñito, fíjense, una esfera de reloj, pues utilizaran la boca pues para afilar el pincel. Cuando afilas la boca para el pincel, la pintura tiene aspectos radiactivos, tiene material radiactivo, pues las chicas no sabían nada, esto era pues creo que en los años 50 o algo así, nadie tenía claro todavía cuáles eran los problemas de la radiación a largo plazo en las personas a una concentración mínima.
Entonces, estas personas estaban ingiriendo la pintura radiactiva. Algunas de estas chicas, pues, no eran conscientes, veían que aquello era un color muy bonito y tal, aprovechaban pues, para pintarse los labios con ese material. Entonces, bueno, no sabían exactamente qué era aquello, cómo era de peligroso, no había ninguna comunicación ni nada, ya se tenían sospechas, pero claro, nadie le había dicho nada, y a partir de ahí, pues, empezaron las chicas pues, a perder pelo, se le caían los dientes. Algunas incluso para jugar pues se untaban esa pintura en los dientes pues y se le quedaba brillante por la noche, era muy gracioso y tal, pues se empezaban a caer los dientes, encías sangrantes, distintos tumores, y muchos de ellos iban muriendo, ¿no? Ellas armaron un comité, pusieron una denuncia a la empresa. Fue un ciclo largo en el que los distintos abogados pues consiguieron ir ganando batallas. De hecho, se dice, creo que eran, no sé si 80 chicas o algo así, que cuando terminó el proceso creo que solo 3 quedaban vivas. O sea, le dieron la razón y tal, y solo 3 quedaban vivas. A partir de ahí, mucha de la legislación de Estados Unidos en seguridad y salud ocupacional pues se puso en marcha y empezaron a establecer distintas enmiendas, distintos elementos pues, para garantizar distintos derechos, ¿no? Y a través de eso también en la Declaración de Derechos Humanos, pues que se fueron haciendo revisiones constantes, pues en que se fueron incluyendo distintos aspectos importantes también, ¿no? Como vemos, a través de distintos, en este caso no eran accidentes, sino eran enfermedades que iban produciéndose a los distintos trabajadores, pues que se iban poniendo medidas, ¿no? Entonces, dentro de esta introducción que me ha llevado un poquito más del tiempo que yo tenía previsto, pues el tema de que entraríamos ya un poco más en detalle, ¿no? Entonces, como hemos visto algunos puntos clave, pues las fallas de comunicación, las fallas de previsión, establecer medidas de contención ante posibles sucesos, hay sucesos que se producen en cadena, hay problemas que son en el propio diseño, en la propia estructura de la infraestructura que se está llevando a cabo, hay enfermedades laborables, etcétera, ¿no? Entonces, todo este ciclo, ahora me gustaría pues pasar a lo que es un poco una reflexión de lo que se conoce por riesgo, ¿vale? En el que podríamos llamarlo como la probabilidad de consecuencias que pueda potencialmente generar la ocurrencia de un evento adverso, es la incertidumbre sobre la ocurrencia y la magnitud de un suceso con efectos negativos, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, en tema de seguro, pues sería un riesgo puede ser el sujeto expuesto a una contingencia objeto de un seguro, ¿vale? En este caso, en cuanto a un activo de una organización, ¿vale? En cuanto a la gestión del riesgo, podemos establecer que la gestión del riesgo sería la suma de la evaluación del riesgo más el control del riesgo. El ciclo de vida de la gestión del riesgo es un poquito mayor que la de la evaluación, identificación, análisis y tal, y comprende algunas fases más, en la cual pues vamos a ir estableciendo lo que serían los distintos elementos de gestión, ¿vale? De manera que entendemos que una buena gestión del riesgo, el proceso que comprende, o el conjunto de procesos que comprende lo llamado gestión del riesgo, pues son un conjunto de procesos o actividades que se encuentran coordinadas, debe estar bastante identificado cuáles son los distintos canales de entrada y salida, recursos, subprocesos, etcétera, que colaboran para dirigir y controlar a una organización en relación con el riesgo e incluye la evaluación, tratamiento, aceptación, comunicación de los riesgos, etcétera, ¿vale? Ahora después entraremos un poquito más en eso. Es una parte esencial de cualquier planteamiento estratégico de la organización, no solo los riesgos estratégicos financieros, sino también, evidentemente, un aspecto súper fundamental en HC, ¿vale? En seguridad, salud y gestión ambiental es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos. ¿Por qué? Pues porque si no gestionamos ambientalmente vamos a sufrir multas, retrasos, problemas con la comunidad, etcétera. Lo cual va a hacer que la estrategia pues se vea resentida. No tenemos aspectos, no tenemos contemplados esos riesgos, pues la estrategia puede cumplirse o no, y si se cumple, pues es porque no ha pasado nada y tenemos que dar gracias a Dios, pero en este caso tenemos que ser lo más, contemplar los más puntos posibles, ¿vale? Como decía, todos estos aspectos normalmente cada vez más van supeditados a una gerencia del riesgo. Cada vez más vemos que en la gestión ambiental, la gestión de la planificación de riesgo y seguridad salud ocupacional se le pone una capa superior o en muchos casos un jefe superior, un vicepresidente, o un gerente o lo que sea, que es de gestión del riesgo. Y ahí va todo al mismo saco, ¿vale?
esto que está de moda y que se está llevando a cabo con mayor o menor suerte, pues es algo bastante transversal. Esta gestión del riesgo, ¿qué pasa? Pues que si metemos temas financieros, de mercado de valores, aspectos ligados también a la productividad, a la producción, ligados a seguridad, salud y gestión ambiental, pues se queda aquí un súper vicepresidente, un súper gerente bueno, tendríamos que ver cómo se compagina, ¿no? Puede ser que la gerencia del riesgo pues sea un aspecto más transversal y más virtual que algo físico donde tengamos que tener una mega estructura que se coordine. Puede haber una labor de coordinación sin tener una labor jerárquica, ¿no? Siempre pensamos en jerarquía, pero hay otros modelos que son horizontales y entonces en los modelos horizontales es donde una gerencia de riesgo a mí me cuadra más en grandes organizaciones con distintas líneas de negocio, ¿no? Entonces, la gerencia de riesgo pues es importante y recoge una serie de estándares. Esto me va a potenciar y homogeneizar lo que sería la comunicación en cuanto al significado y vocabulario utilizado, los procesos de gestión de cada uno, la estructura organizativa, los objetivos de la gerencia de riesgos, etc. ¿Vale? En esta administración de riesgos, pues es el proceso administrativo formal para identificar, medir, controlar y supervisar los distintos riesgos a los que están expuestas las distintas organizaciones, ¿no? En base a esta información, pues podemos hacer una adecuada gestión. Tanto en cuanto hay una sinergia de los distintos procesos, yo me encuentro en muchas ocasiones que los procesos identificados en la gestión HSE no tienen nada que ver con los procesos que tiene la propia gerencia de gestión de procesos y gestión de la calidad. No son los mismos procesos. ¿Cómo puede ser? No lo sé. O la gente que evalúa riesgo operativo financiero tampoco hace una mirada por proceso, sino que se inventan otra cosa. Y al final cada uno va haciendo su guerra por su parte, entonces lo ideal es aunar lo que sería esa gestión, ¿no? Este alcance de la gestión o de la administración del riesgo, pues tendríamos que tener en cuenta una serie de elementos, de riesgos del entorno, dirección, planificación, jurídico. El jurídico también entra en lo que sería la propia gestión de HSE, gestión de los riesgos estratégicos en cuanto a la planificación. Hay veces que se tiene contado un presupuesto, pero se puede ejecutar o no, para hacer algunas inversiones en seguridad, salud y gestión ambiental. Los riesgos operacionales, pues ligados a la producción, están muy ligados también, producción debe estar muy en la línea de HSE. Riesgos tecnológicos que puede ir sucediendo en cuanto al ciclo de vida, hay fallas y vulnerabilidades en sistemas que se saben y se va alimentando esa información por los propios fabricantes, riesgos en los transportes, pues evidentemente eso va dentro de muy ligado a la propia organización, etcétera, ¿no? Riesgos políticos, antisociales. Hay veces que en la gestión ambiental, si yo soy una petroquímica, me voy a poner en una región y hay un rechazo de la propia población a contaminación, problemas ambientales, de salud, etcétera, pues evidentemente tengo que tener en cuenta esa dinámica, ¿no? Riesgos financieros y comerciales. Dentro del proceso de la gestión del riesgo, como decía, pues lo importante es tener claro todas las fases por las cuales vamos a pasar en la identificación, ¿vale? En cuanto a la comprensión del negocio, comprensión de los procesos y comprensión de todo lo que conlleva a los puntos de evaluación, pues es importante que tengamos que tener en cuenta conocer todo el contexto, ¿no? Como conocer toda la organización. Después, a partir de ahí, pues pasaríamos a la identificación de los riesgos, con los distintos peligros, llamémoslo también puntos críticos, actividades críticas, secuencias de sucesos que pueden llegar a plantearme un peligro a mis trabajadores, a mis personas o al medio ambiente en el que discurre la organización. Se hace un análisis de los distintos riesgos, pues para cuantificarlos y hacer una evaluación posterior de los riesgos brutos. Después de estos riesgos brutos o inherentes, pues pasaríamos a hacer un análisis de los distintos controles que estamos aplicando y evaluar si esos controles son adecuados, pues si el control fue muy bien diseñado, está bien dimensionado, es adecuado, una serie de parámetros, pues nosotros podemos establecer cuál es el riesgo
residual al que nos vemos expuestos, y en base a ese riesgo residual, pues establecer una serie de planes de mejora, las significancias de esos riesgos o la priorización de la gestión de estos riesgos me va a permitir pues, establecer un plan de aseguramiento y mejora, ¿vale? Con ese plan de mejora o aquellos controles que yo he establecido, me armo lo que serían mis distintos programas de gestión y seguimiento de gestión del riesgo, a la seguridad y salud y a la gestión ambiental, incluyendo pues evaluación de cumplimiento legal y todas estas cuestiones, y a partir de ahí pues hago seguimiento. Estos seguimientos son seguimientos pues a la propia gestión del riesgo, preguntándonos, la identificación fue correcta, el análisis de riesgo fue correcto, la evaluación de riesgos es correcta, el planteamiento de los controles fue correcto, los controles se están gestionando de forma correcta, los planes de mejora que he estado estableciendo son correctos, se está estableciendo, etcétera. Y en base a toda esa información, nosotros podemos tener la información suficiente para hacer un análisis completo de cuál es la situación y a partir de ahí innovar y mejorar. Y a partir, pues, otra vez al ciclo, comprensión del negocio, identificación de riesgos, etcétera. Lo que viene siendo el ciclo de mejora continua o llamado ciclo de Deming, pues establecer aquí pues toda la gestión y el ciclo de vida, ¿no? Aquí podemos aterrizar más distintas metodologías, ¿no? Entre la identificación del riesgo, el análisis de riesgo, la evaluación de los riesgos brutos o sea, entre las etapas 2, 3, 4, 5 y 6, depende de la metodología que establezcamos, pues si es ASO, AMEF y tal, pues tendríamos distintas variables, ¿no? Pero básicamente, a grandes rasgos, es esta forma de operar, ¿no? En cuanto a la etapa 1, pues comprensión del negocio, pues tenemos que saber perfectamente y partir del organigrama. Aquí hay que definir, pues, las etapas de proceso y las etapas de diseño y puesta en marcha de una infraestructura, ¿no? También las empresas que son más de construcción o están iniciando la marcha, pues son distintos momentos también, ¿no? El organigrama, las personas que participan en los distintos procesos, desglose de procesos y distintas actividades, las características del entorno, esto es muy importante para la gestión ambiental, pues conocer el grado del estado en el que se encuentra ecológicamente el entorno y también los aspectos sociales y económicos, y conocer pues perfectamente lo que sería la normativa aplicable. Los resultados que salen aquí, pues el esquema de negocio, la identificación inicial de posibles riesgos, políticas de gestión de riesgo, programas de trabajo, etcétera, ¿no? Programas de trabajo para la siguiente fase. Acá pues utilizamos conceptos como lluvia de ideas, o tormenta de ideas, temas de el matriz FODA, poder establecer pues cuáles son las características que me llevan a mi sistema, ¿no? En el siguiente, identificación y análisis de riesgo, la etapa 2 y 3, pues se debe realizar un despliegue de cada actividad, proceso, circunstancia o evento. En este caso, lo ideal es que cada dueño de proceso haga un despliegue siempre coordinado con una figura facilitadora que lleve un poco los tiempos y garantice que la actividad se está llevando a cabo correctamente, pues mediante entrevistas, revisión técnica de los procesos, inspecciones, revisión constante, etcétera, pues puede identificar perfectamente los distintos riesgos, peligros a los que nos vemos expuestos. Y también la identificación de aspectos ambientales, muy importante. Impacto ambiental y causa. Nombre, descripción del riesgo, aspecto ambiental, los impactos que causan, las causas que lo promueven, los posibles efectos que conllevaría ese peligro, ese impacto ambiental, los controles internos que se tienen actualmente y establecer la cadena de responsabilidades, la interacción entre los distintos peligros y aspectos también es interesante que se lleve a cabo en este punto. Pasaríamos luego a la etapa 4, evaluación de los riesgos inherentes, donde existen distintas metodologías, pues desde la entidades financieras basadas en COSO, ASO, matriz de Leopold, etcétera, ¿no? Cualquier metodología pues para la identificación y evaluación de riesgos, ¿no? Por ejemplo, podríamos establecer aspectos sencillos como evaluarle la probabilidad y la severidad. Esto, pues, algo que es bastante simple, pues, es bastante usado y bastante eficaz, ¿no? La importancia de cada uno de los riesgos, pues, depende un poco de esos conjuntos de criterios que se establezcan, pues, alto, medio, bajo. Pues yo establezco que la probabilidad es en base a la frecuencia y la periodicidad, la severidad en base a los daños que pueden ocurrir las personas y el medio ambiente, etcétera, ¿no?
El análisis de adecuación de controles, una vez que tengo establecido cuál es mi riesgo inherente, mi riesgo bruto, que se llama también en algunos ámbitos, pues tener toda la información correspondiente a estos puntos, saber cuáles son mis controles. Esto se puede hacer en paralelo, como decía, desde etapas anteriores, ¿no? ¿Cuáles son los controles que yo tengo? ¿Cuáles son los controles? ¿Cómo se están llevando a cabo? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son los establecimientos de evaluación del propio control, etcétera? Pues es bastante importante, ¿no? Y para hacer una evaluación del control, pues podríamos tener, pues, por ejemplo, en base a la oportunidad, la automatización, la periodicidad, y en base también, pues, al propio diseño, también es una forma de contemplarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sabremos cómo es de importante o cómo de gestión de efectivo es nuestro control. También hay veces que el control va a la probabilidad o va a la severidad. Si va a la probabilidad es más preventivo, es decir, evitamos que suceda. En cuanto a la severidad, le bajamos la severidad es en cuanto a lo que, si sucede, pues que sea minimizado, ¿no? Se ha minimizado, se ha reducido el impacto que provoca, ¿no? Eso es lo que comentábamos anteriormente de ese filtro que se puso en la chimenea de esa central de destilado de tritio que habíamos comentado al inicio, ¿vale? La evaluación de riesgo residual, pues una vez que tenemos en cuenta nuestro riesgo inherente y tenemos en cuenta nuestros controles, pues nosotros vamos a hacer el riesgo residual, que es lo que nos queda como factor de comparación entre mi control con respecto a el riesgo. Entonces, puede ser una fórmula de cálculo o algo más intuitivo a las distintas personas, ¿vale? Una vez que tenemos el riesgo inicial, riesgo residual, perdón, pues podemos ir estableciendo lo que serían los planes de aseguramiento y las distintas mejoras, ¿no? O programas de gestión. Ahí se van librando programas ligados a la implementación de nuevos controles y también programas ligados, pues, que efectivamente se estén llevando a cabo los controles de forma adecuada, ¿no? Las mejores medidas y planes son, como digo, aquellos que están ligados a establecer un control, un cambio procedimental, una mejora en cuanto a la capacitación, etcétera, de las personas, ¿no? Inversiones, etcétera. No tiene por qué ser siempre un control. Puede ser simplemente, pues, actividades que se van llevando a cabo, pues, para la mejora o la reducción, minimización de los riesgos a los que nos vemos expuestos, ¿vale? En definitiva, establecer una serie de acciones que yo voy a llevar a cabo del tiempo, ¿no? Con una serie de responsabilidades, qué esperamos hacer con esto, etcétera. En muchos casos se recomienda hacer un poco lo que se llama el riesgo proyectado, es decir, yo tengo mi riesgo bruto, me tengo mi riesgo inherente y a partir de aquí, de este punto 7, podríamos saber cuál sería mi riesgo proyectado. Es decir, si yo hago todas las medidas que tengo que llevar a cabo, el riesgo el año que viene o el riesgo dentro de X tiempo, el riesgo inherente en este caso será tanto. Entonces tendríamos que ser capaces de medirlo, no decir, yo voy a hacer esto para reducir tanto, para reducir tanto. Entonces, en cuanto al plan de aseguramiento, lo ideal es también tener una priorización de los distintos planes. Y aquí entra el tema de financiero. Si yo no tengo plata para llevar a cabo las actividades, si no me anticipo y no establezco el valor presupuestario o el factor presupuestario dentro de mi planificación de gestión del riesgo, todo esto que estamos haciendo no sirve para nada. ¿Qué voy a hacer un plan si después no lo voy a poder ejecutar? Etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal sería establecer ese factor, ¿vale? Después de todo eso, pues tener mecanismos para hacer auditoría y seguimiento. Lo ideal de auditoría y seguimiento es que sean personas que no participen, ¿no? Del propio proceso. Entonces, habrá seguimientos que sean internos del propio área, pero lo ideal sería que hubiese personas independientes a ese área o a esos procesos que sean capaces de hacer una revisión y seguimiento, pues, para verificar que los riesgos fueron bien identificados, que el análisis de riesgos fue adecuado, la evaluación y todo eso, ¿no? A partir de ahí, pues podríamos ser capaces de gestionar todas las fuentes, pues, para hacer un ciclo de mejora, ¿no? Este ciclo de mejora, aparte de estas auditorías y seguimientos, necesitaríamos un análisis más a largo plazo. Estoy pensando en indicadores, estoy pensando en métricas y tal, pues para un cuadro de comando, pues para ver cómo va todo. En cuanto a indicadores de desempeño y también en indicadores de resultados. Y a partir de ahí, pues el ciclo de mejora continua está listo.
¿Esto qué nos lleva? ¿Qué beneficios nos va a aportar esto? Pues fomentar una gestión proactiva libre de riesgo, es decir, pues evidentemente la participación de todas las personas en el ciclo, que todo el mundo sea consciente y se empodere de todos los riesgos, la gestión del riesgo y gestión ambiental es una cosa de todo, pues todo eso va a ir aportando pues soluciones, ¿no? Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos, identificar las oportunidades y amenazas, cumplir con las exigencias legales y reglamentarias, súper importantes pues, para la dinámica de la organización y de hecho donde la alta dirección se suele fijar más. Aumentar la seguridad y confianza y mejorar la prevención de las pérdidas y manejo de incidentes, mejora el aprendizaje en la organización, mejora la eficacia y eficiencia operacional. ¿Vale? Esto último así un poco cogido entre comillas porque hay veces que establecer controles pues hace que sea un poco burocrático, ¿no? Pero siempre con la innovación y siempre con distintas tecnologías y metodologías pues somos capaces de salvar esta barrera. Quería entrar y casi que ir terminando este ciclo con el tema de aterrizando un poco al HSE, ¿no? Hemos visto cosas concretas, aunque yo lo he ido aterrizando y estableciendo a la seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental, pues evidentemente en este caso tenemos que tener en cuenta distintos aspectos un poco más de detalle, ¿no? Debemos garantizar que la seguridad y salud de las personas está involucrada en las acciones de la organización y deben de ser adecuadas a una vida digna y saludable y a una gestión ambiental pues que garantice pues que los recursos y tal pues sean adecuados, ¿no? Hay veces que, la identificación de peligros y aspectos ambientales, pues hay distintas metodologías. Ahí están los estudios ACID, los estudios ASO, AMEF o FEMEIA, como se dice en portugués. El tema de también, pues, por ejemplo, qué pasaría si hacer distintos checklists, matriz de Leopold, etcétera, ¿no? Pues para identificar y evaluar el riesgo. En la matriz así, pues esta metodología es una herramienta pues bastante interesante para la identificación de peligro. No voy a entrar mucho en detalle porque eso supondría quizás monotemas dedicados a estos aspectos, que quizás el año que viene pues lo iremos planteando. Utiliza el inicio es muy utilizada al inicio del diseño del propio proyecto en el que se está trabajando, la identificación de los distintos diagramas de flujo de los distintos procesos, los balances de calor y de masa y los trazos del buen diseño. Esto sería como el AMEF de diseño, ¿no? Vamos estableciendo los distintos aspectos del diseño y ahí vamos identificando los distintos aspectos. Esto está también muy ligado también, si hacemos el símil con inocuidad alimentaria, pues el tema de análisis de puntos y puntos críticos de control, ¿no? Una técnica estructurada de lluvia de ideas nos va a permitir hacer una involucración del diseñador de la planta, las personas de ingeniería, la gestión del proyecto, la puesta de operación y la propia operación del mismo, ¿no? En el caso de HASO, pues un análisis funcional de la operatividad se aplica comúnmente a sistemas de transferencia, procesa sustancias y actividades peligrosas y los riesgos pueden ser significativos en términos de daño a la vida, ambiente y propiedad, ¿no? Se lleva utilizando pues, un enfoque estructurado por un experimentado equipo multidisciplinario. Tanto en el anterior como en este es necesario armar equipos con distintas capacidades técnicas, ¿vale? No vale reunir a cualquier persona, aquí es interesante pues involucrar, pues por ejemplo, al fabricante, pues por ejemplo, a personas del ámbito académico, universidades y tal, pues para que vayan participando y se le invita a hacer ciertas actividades, ¿no? Aquí una metodología que puede ser utilizada pues sería para la identificación también y que entre, no solo lluvia de ideas, podría ser tema de entrevistas, podría ser el tema de Delphi, ¿vale? En Delphi, como saben, pues se establece la problemática o la situación a distintas personas y a partir de ahí se va estableciendo distintos puntos. Esos puntos luego se transmitan en una identificación para cada una de las personas y ahí se va haciendo distintos sesgos, ¿no? Pero claro, es mejor en tanto en cuanto las personas que participan son mayores conocedores del tema. Aquí, pues, cualquiera no puede opinar. Si yo soy un
una empresa que comercializa gas licuado, pues evidentemente tendrán que ser gente del sector que sepa perfectamente en qué situación se encuentra, ¿no? En el AMEF, pues análisis de modo y efectos de fallo, conjunto de directrices que van a identificar distintos problemas potenciales, son los distintos errores que podrían llegar a suceder y sus posibles efectos en un sistema. Entonces, en mi organización, para priorizarlo y poder concentrar los recursos en planes de prevención, supervisión y respuesta. De manera que vamos a tener una MEF de sistema, una MEF de diseño y una MEF de proceso. Esto, si alguien viene del ámbito de la ISO-TS o del sector automotriz, pues evidentemente lo tiene bastante cercano, ¿no? La MEF de diseño, la MEF de proceso, pues algo que se tiene establecido. La MEF de diseño es cuando yo estoy haciendo el diseño del nuevo producto, pues tengo que tener en cuenta los distintos aspectos del riesgo y en cuanto va ejecutándose el proceso, pues día a día, cómo lo vamos a ir gestionando, ¿no? Y la evaluación y diseño. Y la puesta en marcha, ¿no? Es interesante que cuando yo hago la evaluación de riesgos, tener en cuenta los distintos momentos por el que pasa mi actividad. No lo mismo, pues por ejemplo, la puesta en marcha tras una parada de una central térmica. Yo recuerdo cuando trabajaba en una central térmica, pues que efectivamente los momentos eran distintos, era totalmente distinto la gestión ambiental y la gestión de seguridad y salud, cuando por lo que sea tenemos que hacer una parada y se iniciaba, ¿no? O, por ejemplo, en ciertos momentos de máxima productividad, o, por ejemplo, cuando se ponía en marcha una nueva planta. Todo eso son características distintas que me van a llevar, pues, evidentemente, a una evaluación del riesgo y evaluación ambiental, pues, distintas, y tendremos que contemplarlo, ¿vale? En cuanto a aspectos ambientales, pues, tendríamos, por ejemplo, la famosa matriz de Leopold, donde establecemos una correlación entre factores o actividades de la organización y distintos aspectos ambientales, características del entorno en el que estamos desarrollando, ecológico, geofísico, medio físico, medio biológico, medio social, económico, étnico, etcétera, pues tendríamos esa posibilidad, ¿no? Un modelo pues bastante antiguo. Yo creo que Leopold propuso esto en los años 70 o algo así, ¿vale? Método Vatel-Columbus, también ya súper ocupado, en el cual se establece a través de los distintos aspectos ambientales de los impactos y las causas, el signo del impacto, la intensidad, la extensión, la periodicidad, la frecuencia y la duración. En cuanto al signo del impacto, aquí una pequeña reflexión. Últimamente estoy releyendo, así un poco anecdótico, releyendo el libro de Dune, dicho a la castellana, pues, y ahí hay un periodo, algunos consideran Dune como un libro, pues, ecológico. Y claro, yo estaba pensando en un entorno donde hay dunas, hay un ambiente, hay un equilibrio entre lo que serían los fremen, los hacedores de especias, que son los grandes gusanos y tal, y la pretensión de un planetólogo que quería cambiar todo eso y mejorar las condiciones, pues, para hacerlo con más agua, con verde, etcétera. Yo ahí, claro, tú puedes pensar, son medidas positivas de la gestión ambiental, o no, porque ya hay un equilibrio y cambiar el equilibrio puede ser a mejor para ciertas especies, pero peor para otras. En este caso, peor sobre todo para los gusanos de arena que eran intolerantes al agua. Entonces, hay que tener cuidado también con la significancia. Positivo o negativo, positivo para quién, negativo para quién, ¿no? Simplificando mucho, siempre se tiene en cuenta los aspectos ambientales negativos, ¿vale? Que son aquellos, pues, que me van a degradar el medio ambiente a través del efecto de una serie de bioindicadores, ¿no? Bioindicadores que pueden ser zoológicos o digamos, vegetales, ¿no? O otros aspectos, o geológicos también. Entonces, pues, estos aspectos me van a identificar tanto en cuanto voy a poder evaluar el riesgo. Eso en cuanto a la significancia. Luego podemos establecer distintos criterios como la intensidad, la extensión, la periodicidad, la frecuencia, y también, pues, podríamos tener en cuenta lo que sería la propia periodicidad, frecuencia y duración, ¿no? Entonces, en este caso, pues tendríamos que tener en cuenta la gestión ambiental. Lo he separado y si se dan cuenta, evidentemente, aquellos que trabajen con este tema de HSEC, lo normal es tener la gestión ambiental por un lado, la evaluación de gestión ambiental por un lado y la gestión de seguridad y salud por otro.
sobre todo la parte de identificación y evaluación del riesgo. Luego, los distintos controles, programación, etcétera, o programas de actividades más bien, o seguimiento y auditoría, puede estar en conjunto. Por eso yo he visto, por experiencia, hemos trabajado en eso con algunas de nuestras organizaciones, en intentos de simplificarlo y tener un modelo simplificado donde quepa gestión ambiental y seguridad de salud ocupacional, conlleva a que ese modelo tan simple me deje fuera aspectos clave. Entonces, sea muy simple y no sea eficaz. Entonces, no quiere decir que no podamos tener un modelo simplificado, que se puede tener, pero no descartando lo que sería un modelo propio, con un HACCP, con metodología dura, de evaluación del riesgo, de seguridad de salud y tal. Y por otro lado, pues tener metodologías de aspectos ambientales, pues críticos, con aspectos distintos y tal. Un control que está puesto con la mirada de gestión ambiental puede también asegurar algo la seguridad de salud ocupacional, pero las medidas, la gestión, el enfoque es distinto o posiblemente sea distinto. Entonces, en muchas ocasiones es mejor hacer doble, por así decir, doble gestión. Yo tengo por un lado una información, por otro lado otra, y después tengo una simplificada donde establezco medidas y elementos genéricos, ¿vale? Para poder hacer la comunicación y el traslado a una gerencia, como decía anteriormente, del riesgo, por aspectos colaborativos y comparativos. ¿Vale? Hay gente que pues se puede llegar a perder en aspectos técnicos de los riesgos que la gente de ambiental no entiende muy bien de la gente de seguridad y salud y viceversa. ¿Vale? Entonces es importante, o desde mi punto de vista es importante, pues considerar esto al inicio. Cómo lo vamos a hacer, metodológicamente cómo se va a llevar a cabo, ¿vale? Ya para terminar la parte de introductoria, como recuerdo que estaba dividido en dos partes, una más concepto teórico y ahora vamos a pasar a un concepto práctico, pero acá me gusta terminar con esta reflexión del filósofo José Antonio Marina, el cual él decía que reconocer el error y aprovecharlo es un alarde que roza la genialidad, y lo cierto es que cometer un error y no corregirlo es un error aún mayor, porque es innegable que muchas veces aprendemos de los errores. De hecho, la ciencia de la gestión de riesgos tiene en los siniestros, incluso en los simples incidentes sin consecuencias, una oportunidad inmejorable para corregir los fallos de seguridad y las medidas implementadas, ¿vale? Entonces, básicamente es importante pues llevar a cabo todo este aspecto. Una mirada de gestión del riesgo sería anticiparnos a lo que pudiera suceder. Esa mirada siempre hacia el futuro se va retroalimentando con los sucesos del presente y esas lecciones aprendidas pues retroalimentaría a toda la organización, ¿vale? Entonces la investigación accidente, como veíamos en el último webinar, pues es fundamental y me va a alimentar a todo este aspecto, ¿vale? Bueno, entonces, dicho este tema,